Hola, hoy nos adentramos en la mente de uno de los filósofos más enigmáticos y citados de la antigüedad, Heráclito de Éfeso. A menudo lo llaman el Oscuro. Efectivamente, el Oscuro. Y no es casualidad. Las fuentes que tenemos son fragmentos, ¿verdad? Esquirlas de su pensamiento y, bueno, comentarios de gente que vino después. Eso es, no hay una obra completa. Lo que tenemos son, unos 130 fragmentos, más o menos, y a menudo citados por otros autores que ya, digamos, le daban su propia vuelta. O sea que hay que ir con cuidado. Mucho cuidado. Hay que leer entre líneas y pensar quién nos cuenta qué. Vale, pues nuestra misión hoy es explorar esas ideas que todavía resuenan. El cambio constante, eso del pantarrey. El logos. Sigue fascinando. Empezamos a desentrañar esto. Desde luego. Es un desafío, pero muy interesante. Situemos primero al personaje. Heráclito viene de Éfeso, una ciudad importante en la costa jonia, allá por el siglo VI a.C., ¿no? Sí, sobre el 544 a.C. más o menos. Era de familia aristocrática, eso parece claro. Pero no tenía muy buena relación con sus conciudadanos, por lo que se cuenta. No, parece que no. Las fuentes lo pintan como alguien bastante crítico con la mayoría. Vamos, que pensaba que la gente común no entendía gran cosa. Hay anécdotas curiosas, ¿verdad? Como que rechazó hacer leyes para Éfeso por la corrupción que había, o que prefería jugar con niños en el templo. Sí, eso se cuenta. Refuerza esa imagen de alguien apartado, crítico. Se ganó el apodo de El Oscuro, os Cateinos, ya en la antigüedad. Por su estilo, imagino. Enigmático, oracular. Exacto. Deliberadamente ambiguo, sentencioso. También lo llamaron el filósofo llorón, aunque eso quizás sea una mala interpretación, ¿eh? Podría ser más bien impulsivo. Y ese carácter, a veces descrito como misántropo, parece que marcó su vida. Se dice que se retiró del mundanal ruido. Sí, una vida coherente con esa filosofía de alejamiento. ¿Y su muerte? Bueno, la historia que cuenta Diógenes Laercio es bastante peculiar. La del estiércol, ¿no? Esa misma, que enfermo de hidropesía se cubrió de estiércol esperando secarse y acabaron devorándolo los perros. Una historia un poco, extrema. Desde luego. ¿Y su obra? ¿Qué sabemos de ella? Se habla de un libro sobre la naturaleza, que era un título común para los presocráticos. Diógenes Laercio dice que tenía 3 partes: universo, política, teología. Pero eso podría ser una interpretación posterior, quizá. Es posible, sí. Podría reflejar una visión estoica. Lo más probable, como sugería Diels, es que no fuera un tratado como tal, sino una colección de aforismos, de sentencias orales, impactantes, memorables. Y que lo dejó en el templo de Artemisa. Eso dice la leyenda, quizá para protegerlo, o para que solo accedieran los, digamos, influyentes. Se dice que escribía oscuro a propósito, para que no lo entendiera cualquiera. Vaya personaje. Vale, vamos al núcleo de su filosofía. Quizá la idea más famosa es la del cambio constante, el pantarrey. Todo fluye. Sin duda, es una de sus señas de identidad. El ejemplo del río es el más conocido, ¿verdad? No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. Exacto. O no podéis meter el pie 2 veces en el mismo río, pues siempre corren otras y otras aguas. Captura esa esencia perfectamente. Nada permanece. Nada. La realidad fundamental es el devenir, la génesis, la transformación continua. No es solo que el río cambie, es que nosotros también cambiamos al entrar de nuevo. Todo está en proceso. Pero, ¿es un cambio caótico? ¿Un flujo sin más? Ah, ahí está la clave. No. Para Heráclito, este cambio no es azaroso. Platón usó esta idea del flujo para el mundo sensible, sí. Pero Heráclito veía un orden. ¿Un orden? Sí, el cambio sigue una medida, una ley, una proporción. No es un caos. Y aquí es donde entra otro elemento crucial, el fuego. El fuego. Hay un fragmento muy potente, el 30 creo, que dice que el cosmos siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida. Exacto. Es un fragmento fundamental. ¿Pero quiere decir que todo está hecho de fuego? Como Tales decía del agua. ¿Es el arché? Es más complejo que eso. Probablemente no es una materia prima original en el mismo sentido. El fuego parece ser más bien un archetipo, una representación de esa regularidad y medida dentro del cambio. O sea, un símbolo del propio cambio ordenado.
Eso es, su naturaleza activa, que consume y transforma, pero que también tiene una cierta constancia en su llama. Simboliza esa tensión, esa unidad de opuestos y el dinamismo ordenado del cosmos. Vale, me gusta eso. Aristóteles dijo que Heráclito creía que en lo pasado todo ha sido fuego, ¿no? ¿Cómo encaja eso? Bueno, Aristóteles lo interpreta así, quizás simplificando un poco. Se alinea con la idea de un ciclo de transformaciones que Heráclito describe. El fuego se transforma, pasa por fases. ¿Cómo son esas fases? Se condensa y se convierte en mar. Y del mar, una parte se hace tierra y otra vuelve a ser aire ígneo, un torbellino ígneo o préster. Y luego la inversa. La tierra se licúa, vuelve a ser agua, y del agua nace el alma, que presumiblemente es ígnea. Hay fragmentos sobre eso, ¿verdad? El fuego vive en la muerte de la tierra. Para las almas es muerte convertirse en agua. Exacto, los fragmentos 25, 31, 36, 76 describen esas transformaciones recíprocas. Es una danza constante. Pero ojo, no es una simple sustitución, como cambiar monedas por oro. ¿A qué te refieres? A que no es que las dos cosas preexistan. Es una transformación real. Una cosa perece para que otra nazca. Se mantiene un equilibrio cósmico, una medida. El cosmos entero está siempre ardiendo. No hubo un momento inicial no ígneo, a partir del cual todo empezó. Me entiendo. Un equilibrio dinámico. Eso suena a tensión. Y nos lleva a otra idea central. La unidad de los opuestos. Justo ahí quería llegar. Es otro pilar fundamental. Heráclito insiste en que los contrarios están conectados de forma esencial. Como en el fragmento que dice, Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, saciedad y hambre. Ese es perfecto, el 36. O el 57. El bien y el mal son una misma cosa. Incluso pone el ejemplo de los médicos, que cortan y queman cosas que parecen malas, pero lo hacen para curar. Es el fragmento 58. Y luego está la idea de la lucha, Polemos, o la discordia, Eris, como motor de todo. La guerra es padre de todas las cosas. O la justicia es discordia. Eso suena muy fuerte. Suena fuerte, sí. Pero lo fascinante es cómo lo plantea. No está glorificando la guerra sin más, sino reconociendo que la tensión, el conflicto entre opuestos, es lo que genera el movimiento, la existencia misma. No es que sean idénticos entonces el bien y el mal. No, no identidad simple. Están esencialmente conectados. Se suceden, se definen el uno al otro, no puedes entender la salud sin la enfermedad, ni el día sin la noche. La realidad no son piezas sueltas, es un todo interconectado. Y esa conexión se manifiesta como tensión. Como tensión, exacto. Usa una imagen genial, una armonía tensa hacia atrás, como en el arco y en la lira. Es el fragmento 51. Qué buena imagen. La armonía no es ausencia de tensión, sino el resultado de ella. Precisamente. La guerra o lucha entre opuestos es lo que genera el dinamismo. Pero es una lucha regulada, proporcional, justa, dique. Ningún opuesto aniquila al otro por completo, porque eso destruiría la armonía del conjunto. Por eso dicen que es un precursor de la dialéctica de Hegel, ¿no? Exactamente. Esa visión de la realidad como un proceso donde la tesis y la antítesis generan una síntesis en constante movimiento. Hegel vio claramente la conexión. La clave es esa. La realidad es conflictiva, pero esa tensión es su orden. Vale, todo fluye, la realidad es tensión de opuestos en equilibrio. ¿Y qué gobierna todo esto? Mencionaste antes una ley, una medida. Ahí entra el concepto quizá más profundo y más debatido de Heráclito, el logos. El logos. ¿Qué es exactamente? ¿Razón, palabra, ley? Es complicado traducirlo con una sola palabra. Parece ser la ley universal, la razón o proporción inmanente que gobierna todo el devenir y que unifica los opuestos. Es algo eterno, según dice en el fragmento 1. Siendo este logos eterna verdad, son los hombres tan incapaces de comprenderlo, empieza diciendo, ¿no? Ese mismo. Y añade, por lo cual es necesario seguir a lo común. Pero aunque la razón logos es común, la mayoría viven como si tuvieran una inteligencia particular. Es el fragmento 2. O sea que el logos es para todos, pero la mayoría no es entera. Exacto. Es común, xinos, pero la gente vive en su propio mundo, con su comprensión limitada. Los llamas sordos o dormidos, aunque estén despiertos, no perciben esa estructura profunda. Y no es algo fácil de ver, por lo visto. A la naturaleza le place ocultarse, dice en otro sitio. Justo, el 1.23.
Hay que buscarlo activamente. No se revela sin más. Para Heráclito, lo sabio consiste en comprender esta inteligencia que guía todo a través de todo. Fragmento 41. Una búsqueda activa. Y eso conecta con otra frase suya muy famosa. Me investigué a mí mismo. Tiene que ver con buscar ese logos dentro. Es muy probable. Parece que la introspección es clave para conectar con esa razón universal. ¿Y cómo encaja el alma humana, la psique, en todo esto? ¿Es parte del logos? El alma, para Heráclito, está relacionada con el fuego cósmico. A diferencia de Anaxímenes, que hablaba de aire, él la ve ígnea. Y por eso dice que para las almas es muerte convertirse en agua, porque el agua apaga el fuego. Eso es, fragmento 36. Y que un alma húmeda, por ejemplo, por la embriaguez, debilita al individuo, le quita entendimiento, fragmento 117. Entonces el alma es como una chispa de ese fuego cósmico, y cuanto más seca o ígnea, más sabia. Algo así. Un alma seca está más cerca de la naturaleza del logos, parece, y tiene una profundidad enorme. Hay un fragmento increíble, el 45. Los límites del alma, por más que procedas, no lograrías encontrarlos. Tan hondo tiene su logos. ¡Qué pasada! Sugiere una conexión muy profunda entre nuestra psique y la razón universal. Sí, se la considera un fragmento del fuego cósmico, con poder directivo sobre el cuerpo. Hay interpretaciones sobre cómo se conecta con el logos, si en la vigilia o en el sueño, pero bueno, ahí pueden influir lecturas posteriores, estoicas o platónicas. ¿Y qué pasa con el alma después de la muerte? ¿Dice algo de inmortalidad? Es un tema delicado. Algunos fragmentos sugieren que las almas más puras, más secas... Como las de los guerreros caídos que mencionaste. Esas, por ejemplo, fragmento 24 o 25, podrían no disolverse inmediatamente en agua, sino unirse al fuego cósmico, quizá tras un tiempo como démones guardianes, fragmento 98. Pero ojo, no hay que pensar en una supervivencia individual eterna como la de Platón, ni en reencarnación tipo pitagórico. O sea, sigue siendo parte del ciclo. Claro. El alma, como todo, participa del ciclo constante de transformaciones cósmicas regido por el logos. La clave es la calidad del alma mientras vive. La luz seca es el alma más sabia. Fragmento 118. Hablando de sabiduría, Heráclito no parecía tener muy alta opinión de la de sus contemporáneos, ni siquiera de otros filósofos. No, desde luego que no. Era bastante crítico, vamos. Famosa es su pulla a la mucha erudición, polimacía, que según él no enseña verdadera comprensión. Y da nombres, ¿eh? Hesíodo, Pitágoras, Genófanes, Hecateo. No se corta. No se corta nada. Dice que toda esa erudición no le sirvió para entender lo esencial. A Homero y Arquíloco los quería fuera de los certámenes. Y a Pitágoras lo llama iniciador de fraudes. Toma ya. Tenía carácter, sin duda. Y nos dejó otras perlas, ¿no? Frases cortas pero potentes. Sí, muchísimas. Los asnos preferirían desperdicios antes que oro, o los perros ladran al que no conocen. Esa tan citada. El carácter ethos es para el hombre su demonio, daimon, el fragmento 119. Y la de me investigué a mí mismo, que ya mencionamos, la 101. Son frases que te dejan pensando, ¿verdad? Concisas, enigmáticas, muy heracliteas. Totalmente. Y como fue recibida su filosofía, tuvo impacto inmediato. Tuvo un impacto inmediato y, bueno, duradero, pero fue complejo. Platón, como dijimos, usó sus ideas sobre el flujo para describir el mundo sensible, aunque siempre en contraste con sus ideas eternas e inmutables. ¿Y Aristóteles fue más crítico? Sí, Aristóteles lo criticó bastante. Interpretó, quizá de forma un poco forzada, que Heráclito negaba el principio de no contradicción. Y esa visión, transmitida por Teofrasto, marcó mucho la tradición posterior, asociándolo a veces con el escepticismo. Pero hubo otros que sí lo recogieron más positivamente. Claro, los estoicos adoptaron y adaptaron muchas ideas. El logos como razón universal, el fuego cósmico, la idea de la conflagración cíclica, ekpirosis, resonaron mucho con su propio sistema. Y mucho más tarde Hegel. Y Hegel, por supuesto, que vio en él un precursor fundamental de su dialéctica. Y ya en el siglo XX, pensadores como Spengler, Reinhardt, Gigon han ofrecido nuevas lecturas. Sigue vivo. Así que, resumiendo un poco todo esto, nos deja con esta imagen de un universo en constante flujo, ¿no?
una danza eterna de opuestos cuya tensión crea una armonía dinámica. Todo ello gobernado por una razón subyacente, el logos, que es común, pero difícil de captar. Y simbolizado todo por el fuego eterno, que se enciende y apaga con medida. Y la sabiduría consiste en despertar a esa realidad profunda, más allá de las apariencias. Exactamente. Su mensaje perdurable es quizás esa invitación constante a mirar más allá de lo obvio, de lo superficial. Como dice en otro fragmento, la armonía invisible vale más que la visible. Ese, el 54, y que nuestros sentidos, los ojos y los oídos, pueden ser malos testigos si tenemos almas bárbaras, o sea, almas que no saben interpretar, que no saben escuchar al logos. Fragmento 107. Es fascinante cómo sus ideas, expresadas en fragmentos tan esquivos, hace 2500 años, siguen planteando preguntas tan actuales. Ciertamente. Siguen desafiándonos, y tal vez ahí reside una reflexión final interesante para quien nos escucha. A ver. En un mundo como el nuestro, tan lleno de información, ¿no? Información fragmentada, a menudo superficial, ¿cómo podemos cultivar esa capacidad heraclétea de buscar la armonía invisible? Buena pregunta. ¿Cómo podemos ir más allá del ruido constante de las opiniones cambiantes para intentar comprender las estructuras más profundas, el logos que quizás sigue rigiendo el devenir a su manera? Nos hemos olvidado un poco de esa introspección radical que él proponía, con su «me investigué a mí mismo». Como camino hacia una comprensión más auténtica. Exacto, una comprensión más auténtica de nuestro lugar en el cosmos, quizás. Una pregunta abierta, claro.